Los Tiburones de La Guaira no se coronan desde el 85 y el 86. Repasamos el por qué los Tiburones no han logrado obtener una corona en la LVP. Yo soy Kevin Mora, recuerda suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos en las redes sociales como @tiempoextra_rd. Hoy con Josué Ruiz, aquí en este line-up, y nos trajimos un refuerzo para el cuarto bate, que nos va a estar acompañando aquí desde Venezuela. Robinson, bienvenido, un gusto para mí tenerte aquí, compartir contigo y hablar de lo que nos gusta, el béisbol. No, el gusto es mío, de verdad, muy grato de estar con ustedes y contigo, Kevin, con Josué. Vamos a entonces a darle con todo el día de hoy. Robinson, yo sé que esta pregunta te la deben haber hecho muchas veces y yo quiero que me hables en general y después en este año. ¿Por qué? ¿Por qué los Tiburones de La Guaira se le ha hecho tan esquivo un título en una liga que, a pesar de que son 8 conjuntos, la mayoría se ha coronado en los últimos años, y salvo Caracas, que también tiene su bastante tiempo, pero ese tema no lo vamos a tocar? ¿Por qué le ha costado tanto? Sí, es una pregunta insistente, si se quiere, y la verdad es que hay que responderla hablando un poco de lo que ha sido este trayecto con la nueva dirección de Tiburones que llegó a partir del 2004, abril de 2004. El equipo ha tenido un sinnúmero de managers que tienen unos altos pergaminos: Carlos Subero, Marco Davalillo, Phil Regan, Tony De Francesco, Buddy Bailey. Recientemente Ozzy Guillén. Han intentado de todo porque ahora están probando con managers de la nueva generación como Gustavo Molina y Renio Osuna, y también en la gerencia deportiva han pasado hombres importantes como Jorge Velandia, eh, Joy Cora, también Luis Balassini, el mismo Fernando Baracierto, quien es scout de los Milwaukee Brewers. Entonces, definitivamente el problema va más arriba de esta plaza, ¿no? Hablamos de un equipo que cada año ha invertido menos en la contratación de sus jugadores y no podríamos hablar de números concretamente, pero sí podríamos hablar de importados que no tienen la mejor calidad, o de importados que permanecen a lo largo de la temporada a pesar de que pues no tienen los números, no tienen el rendimiento, y también de que faltan jugadores que deberían estar jugando en esta liga o se estrenan tarde. Caso esta temporada como Danry Vázquez, Jairo Pérez, Juan Apodaca, que son habituales desde el inicio de campaña, y esta campaña pues se estrenaron 2, 3 semanas después, a pesar de que el torneo se inició en diciembre. Entonces, no hay un compromiso real por llevar al equipo campeón, de invertir realmente y de hacer las cosas como debe hacer un equipo que está en competencia todos los años. Robinson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Robinson, pero ya ese equipo técnico que mencionaba, como por ejemplo Joe Cora, que tiene experiencia en grandes ligas también como técnico, Jorge Berlandia, que perteneció a la franquicia como directivo de Filadelfia, y por ejemplo también Guillén, único manager campeón de una serie mundial. ¿Por qué tan esquivo cuando parece que un compromiso no menor o mayor de importancia, pero sí ya tan importante por los años que no tienen ganando los Tiburones de La Guaira? Claro, es que todas las piezas deben ir en un mismo norte. Cuando tú de alguna forma no tienes el compromiso de la directiva y no tienes la total confianza de la directiva para ejecutar movimientos, o no tienes la inversión necesaria para contratar jugadores, pues siempre va a ser difícil. Yo recuerdo en la época de Guillén, Alex Núñez, todos conocemos a un jugador como Alex Núñez. ¿Quién se habría imaginado que Alex Núñez iba a ser cuarto bate del line-up de Guillén? Es algo impresentable. Y cuando tú ves este tipo de cosas, te das cuenta, oye, este equipo no es que le falta manager, no es que le falta cuerpo técnico, no es que le faltan jugadores, es simplemente que no hay un compromiso de contratar los jugadores que tienen en la reserva, porque si pasamos por los últimos años, Tiburones ha tenido un novato del año, ha tenido buena cantidad de MLB,
ha tenido importados incluso con buen rendimiento que al año siguiente no lo repite. Entonces, falta compromiso definitivamente de la directiva. Uno podría decir, oye, no todo es el dinero, es verdad, pero es esquivo mucho más si no hay dinero en la mesa para la contratación de los peloteros que tienen las ganas de llevar al equipo campeón. El Kid Rodríguez, Cafecito Martínez, el mismo Miguel Rojas, que el año pasado se presentó una situación bastante, si se quiere, penosa con él, pero al final del día hay que tener el norte en ganar, y para ganar hay que invertir definitivamente. Robinson, mencionaste lo de los peloteros y en temporada baja hubo una polémica con el Kid Rodríguez. Y al final él hablaba de que él se quería uniformar, lo cual causó indignación en bastantes fanáticos, Robinson. ¿Qué opinión merece para ti lo ocurrido con el Kid? Sí, de hecho él hablaba de esta polémica de la falta de inversión, pero de alguna forma los fanáticos han sentido, si se quiere, falta de compromiso del Kid Rodríguez. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha alejado un poco del equipo en cuanto a los terrenos, pero también hay que tener una memoria más extensa y decir que cuando el Kid era superestrella, venía a jugar a Venezuela. En ese sentido, deberíamos preguntarnos también por qué el Kid Rodríguez se ha alejado de Tiburones de La Guaira. ¿Qué es lo que está pasando? Que jugadores como el Kid Rodríguez, como William Cuevas, como el mismo Yolmer Sánchez, que es un jugador que no está totalmente establecido en este momento en las mayores, no está viniendo a Venezuela a jugar. Hay que preguntarse de alguna forma. Junior Guerra se esperaba que esta campaña jugara con los Tiburones de La Guaira y no se presentó. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la relación de la directiva con los jugadores que parece totalmente quebrada y se sigue quebrando a pesar de que siguen surgiendo nuevas figuras? Eso es lo que más llama la atención. Cuando los jugadores comienzan a tener cierto estatus, infiero yo que empiezan a exigir un poco más, a tener pretensiones económicas más elevadas, pues dejan de jugar en Venezuela porque ya se sale del presupuesto de Tiburones de La Guaira. Y un presupuesto, Robinson, que cada vez es más apretado por situación país, obviamente, pero lo que también manifestaba el Kid es que los jugadores no tenían esa comodidad, por ejemplo, cuando le otorgaban algunas entradas para los jugadores, los familiares, los jugadores, y entonces el Kid disponía de las entradas de ellos y se lo daba mucho a los mismos compañeros, alegaba él. ¿Eso es cierto? Sí, sí, por supuesto. El Kid por categoría tenía estas exigencias, pedía varias habitaciones y por supuesto esto se veía como, oye, está abusando de su estatus, pero él las empleaba también para dárselo a los novatos, para dárselo a sus protegidos de alguna forma y que los peloteros estuviesen de alguna forma un poco más cómodos en la organización de Tiburones de La Guaira. Entonces, en ese sentido, sí, no solo es el tema de no llegar a un acuerdo económico con los jugadores, sino que hay cosas que se minimizan hay una economía al máximo, es decir, entradas no dan las mismas entradas quizás que en otros equipos, no se pagan los mismos salarios, en fin, hay unas ciertas situaciones que también tienen que ver con el trato hacia el pelotero. El pelotero de alguna forma se pone un poco brusco a la hora de negociar. Esta misma temporada, Danry Vázquez pues se estrenó tarde. Todo el mundo sabe que es por temas económicos. Eire Adrianza se supone que iba a jugar en Venezuela y de hecho estaba entrenando con el equipo y misteriosamente se desapareció. Uno podría inferir que es por la misma razón, pero en todo caso, ¿qué es lo que está pasando? Que los jugadores pues no se terminan de comprometer y decir, oye, voy a jugar con Tiburones de aquí hasta que consigamos el campeonato, porque de verdad son jugadores que también tienen la necesidad de jugar en Venezuela. ¿Cuál es el estatus de un pelotero como Yolmer Sánchez? ¿Cuál es el estatus de un pelotero como Junior Guerra? Como Eire Adrianza, que lo mencionábamos.
Cafecito Martínez, en fin, son una serie de esas que de un momento a otro juegan y se van o simplemente deciden no participar en Venezuela. Robinson, ya cerquita de terminar, quería preguntarte qué te pareció este año el nivel de La Guaira en general y de la liga de la LVP, la cual fue golpeada duramente el año pasado. Tuvimos una temporada, de verdad que el nivel estuvo un poquito por debajo en la temporada pasada y se puede decir que repuntó un poco, pero por supuesto no es nada a lo que teníamos acostumbrado en años anteriores, incluso el 2015 hacia atrás, para irme un poquito allá. ¿Qué te pareció a ti en general el nivel de la liga y el nivel del equipo? Pues el nivel de la liga fue un nivel aceptable si se quiere, porque estamos en unas condiciones especiales. De hecho, no se sabía si había temporada o no. Dentro de la temporada tuvimos varios, si se quiere, contratiempos con el COVID. No no se estaba seguro de si se iba a cumplir el calendario al final de cuentas. Se hizo, se cumplió la ronda regular, quedaron unos juegos pendientes con Tigres y Magallanes que se pudieron haber desarrollado. Y en ese sentido, también tenemos figuras como Hernán Pérez, como el mismo Cafecito Martínez en La Guaira. En fin, tenemos, si se quiere, una condición aceptable. En el caso de La Guaira no fue así. En principio, claro, también fue golpeado por el COVID, pero hay que decir de entrada que no iba con su mejor talento. Muchos jugadores jóvenes, de hecho, los primeros 3 juegos tuvieron un solo catcher en roster. Esto se adjudica de alguna forma al tema del COVID, porque habían 4 catchers, los 4 salieron positivos, solo quedó uno y se jugaron 3 juegos con un solo catcher, algo impresionante a nivel profesional, pero en general no íbamos a tener unos Tiburones de La Guaira que dieran la pelea en los primeros encuentros porque el roster era muy joven. Sin embargo, hubo piezas que resaltaron, como Michael García, como Diego Infante, que a medida que fue apretando la liga, evidentemente dejaron de producir. Cuando Tiburones logró tener el equipo que debió tener desde un principio, Jairo Pérez, Dan Vázquez, Juan Apodaca, Cafecito Martínez, etcétera, 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 pues logró tener un mucho mejor récord, además del movimiento de salir de Gustavo Molina, que ese es otro tema también en particular. El cuerpo técnico no fue del nivel que uno hubiese esperado de la liga. Gustavo Molina estrenándose como manager y varios técnicos también estrenándose en el cargo. En ese sentido, Tiburones estuvo por debajo de la liga y evidentemente iba a quedar eliminado. Batalló más del que esperaba, pero al final de cuentas el resultado fue el que se pronosticó desde un principio, como lo dije en mi cuenta de Twitter, de hecho. Esto quiero también terminar, queremos saber cuál es la situación del Fórum de La Guaira. Va a estar completamente en los Tiburones la próxima temporada y quiero saber tu opinión personal. ¿Volveremos a tener una guerrilla de La Guaira como aquellos tiempos? La situación del Fórum de La Guaira es complicada porque es un tema entre la gobernación del estado, ahora La Guaira, estado Vargas para mí siempre, y los dueños de Tiburones de La Guaira. Ellos tienen que llegar a un acuerdo. Hay que decir que este año se jugó ahí porque fue una exigencia de alguna forma del gobierno, que es quien está financiando todo lo que tiene que ver con las pruebas y toda la logística en general. En ese sentido, se jugó porque fue una exigencia, pero el año que viene no sabemos si se va a llegar a ese acuerdo y Tiburones va a ser tal vez no una casa definitiva, porque Tiburones lo califican, los dueños lo califican como un equipo de Caracas, pero uno esperaría que sí una sede alternativa, porque se ha esperado mucho por un estadio en La Guaira y al final de cuentas Tiburones de La Guaira. En el otro sentido, me preguntabas. Si volveremos a tener unos Tiburones de La Guaira como aquella época de la guerrilla. Pues yo esperaría que sí, que Tiburones pudiera formar nuevamente esa guerrilla que en algún momento fue muy exitosa y que dio una cantidad de títulos importantes a la divisa. De hecho, estuvo muy cerca en la 2012, la 2011-2012, lograr esa hazaña.
es que ha sido otro tema. Hay que darle continuidad a los programas mucho de manager, pues tampoco va a dar resultados. Hay un talento importante que viene atrás, jugadores que ya se mostraron este año, como Kelvin Melián, como Michael García, también Brian Rock que viene atrás, Aaron Bracho, el mismo Gabriel García, Gabriel Arias que se estrenó ya. En fin, hay muchos jugadores jóvenes que van a derrochar talento, pero también hay que comprometerse a tenerlos aquí en Venezuela, porque no vale de nada que tengamos talento en MLB, en Minor League Baseball, en cualquier liga del mundo, si nos juegan con los Tiburones de La Guaira. Esa sería la esencia para lograr un equipo competitivo y ganador como lo fue aquella guerrilla tan exitosa. Bueno, Robinson, nada más que agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Me imagino que vas a disfrutar ya como voy a hacer yo lo que son las semifinales, pero desde afuera, viendo los toros desde la barda. Lamentablemente los dos, uno jaló al otro, podemos así decirlo, y terminaron los dos equipos eliminados. Robinson, tus redes sociales y dónde te puedes conseguir la gente, que siempre Robinson está hablando de los Tiburones de La Guaira con muy buenos análisis en sus redes sociales. No, el placer es mío de compartir contigo, Kevin, con Josué, que lo estamos conociendo hoy. De verdad, muy agradable charla, esperemos repetirla. Y por supuesto que sí, síganme como @RobyKing en las redes sociales, síganme como oficial RobyKing. También sigan a Guairistas. Guairistas es mi red de información. Tenemos un staff muy comprometido con los Tiburones de La Guaira. Así que nada, sigan a Guairistas en todas las redes sociales. Fanáticos somos los 365 días del año y más. Y Robinson, ¿cómo se mantienen ustedes después de tantos años sin títulos ahí? ¿Cómo? Tienes que darme la fórmula, pues ya voy por ese camino. Pues eso te iba a comentar, que no se duerman porque ustedes van por el mismo camino. La clave es, oye, tener fe, siempre estar ahí, porque si deja de importar, pues más fácil es que la divisa se pierda. Leones de Caracas es una divisa importante, no hay que dejar que pues se pierda en el tiempo como está perdiéndose Tiburones de La Guaira. Sin embargo, los fanáticos de Tiburones siempre estamos comprometidos con la causa, y lo mismo deben hacer los Leones del Caracas para que salgan de ese hoyo en que se han metido en los últimos años, aunque pues les falta mucho para igualarnos, pero no se duerman. Sí, no se duerman. Ya saben que ustedes deben seguir a Robinson en las redes sociales como @RobyKing, a Josué Ruiz como @ChinoRuiz51 y @TiempoExtraRD también. Síganos, suscríbanse al canal, dejen su like y dejen en los comentarios todos los fanáticos de La Guaira lo que quieran y por qué creen que esta sequía del equipo de los Tiburones. Yo soy Kevin Mori y me despido y nos encontramos en una nueva oportunidad aquí mismo en Tiempo Extra.